quiero compartir con ustedes lo que fue el debate, interminable debate legislativo, cuando se estaba tratando el proyecto. Voy a compartir con ustedes algunas de las exposiciones cuando se le dio el uso de la palabra en el recinto. Bueno, en este momento le tengo que contar que los que están muy enojados, que son los kirchneristas, los de la izquierda, porque se aprobó el proyecto, lo agredieron al diputado nacional José Luis Esper, que es el presidente de la Comisión de Hacienda. Ha sido agredido él y ha sido agredido otra gente que está a favor de lo que fue esta aprobación del proyecto. Bueno, en una actitud bastante salvaje, no se puede entender que estos tipos no acepten las reglas elementales de la democracia y que te dice que tenés que aceptar los resultados. Bueno, están muy enojados, no sé qué buscan, seguramente hacer lío, nada más, porque ya está, la votación ya está, no se puede volver atrás. Pero fue agredido entonces el diputado José Luis Esper, hace instantes, nada más, ahí a las afueras del Congreso. Pero les decía que durante el debate parlamentario hubo exposiciones, por supuesto, de los distintos diputados, y yo quiero compartir con ustedes lo que fue a la hora en que se le dio la palabra al diputado nacional por Salta, uno de los diputados del bloque Innovación Federal, que son los diputados que responden políticamente al gobernador Gustavo Sáenz. Me pareció muy interesante el planteo que dijo este diputado nacional por Salta, porque después, a la hora de la votación, aprueba, pero dice cosas como para decir, apoyamos, pero ojo, tengamos en cuenta esto, que hay que el presidente Milei mire un poco más el interior. Lo vamos a escuchar entonces al diputado nacional por Salta. Estoy hablando del contador Pablo Outes, diputado de lo que es innovación, el bloque Innovación Federal, en el momento en el que en el recinto legislativo de la Cámara de Diputados se le otorga la palabra. Lo escuchamos al diputado nacional por Salta, Pablo Outes. Diputado Pablo Outes tiene la palabra. Señor presidente, estoy convencido que en el camino que la Argentina va a tener que llevar adelante para salir de esta situación de crisis, no solo es necesario tener los elementos técnicos y cuánticos que el presidente menciona, ajuste, corrección del déficit, no emisión. Creo que la nación, para salir adelante, es fundamental que establezca una mesa de concertación y de diálogo político. He seguido a los países que han tenido la capacidad de superar sus instancias y he tomado nota de que lo han hecho sobre la base de reconocer los errores sobre una mesa de acuerdo, de entender cuáles eran los caminos que había que seguir a futuro para no volver a cometerlos. Me cuesta interpretar en la Argentina y al gobierno actual cuando la rotulación del opositor es la moneda común, cuando no aceptar las ideas distintas es un elemento de cuestionamiento, cuando los partidos que han gobernado y a los que les toca gobernar no somos capaces de reconocer los errores y mirar adelante con seriedad, con humildad y marcar un camino de crecimiento. La descalificación de la idea, la intolerancia a las diferencias políticas, el apriete a los gobernadores que hemos venido teniendo, la búsqueda de sometimiento de las provincias en función del ahogo financiero para tener acuerdos políticos, no son buenos síntomas de una Argentina que quiere dejar atrás una etapa de postergación
y mirar hacia un crecimiento sostenido. Es fundamental, señor presidente, porque a usted le toca esta responsabilidad, que deje el egoísmo y tenga la grandeza de convocar a la mesa de concertación, que convoque a los gobernadores y a las fuerzas políticas. La paz es el único camino para que una nación salga adelante. Con este nuevo cambio de gobierno, las provincias del interior argentino vemos azoradas y silenciosas. Cómo nuevamente el federalismo que enunciamos nunca pasa a los hechos concretos. El federalismo para la Argentina y para gran parte de esta Cámara y del gobierno es solo un hecho enunciativo. En la práctica no ocurren tales cuestiones. La inequidad y la desigualdad de posibilidades han llegado a la Argentina para quedarse, no solo a nivel de provincias desde el norte hasta el sur, sino también de las personas que nacen en este país. No todas tienen las mismas posibilidades ni los derechos, ni no todas las provincias tienen las mismas condiciones de desarrollarse. Llamativamente a nosotros como provincia, desde que llega este gobierno, producto de una elección, se borraron las obras que traíamos en ejecución. Las rutas que veníamos trabajando desaparecieron porque el nuevo criterio político es que aquel gobierno no tiene que hacer obras. Las obras las tiene que financiar el mercado. Las obras de energía que nosotros veníamos esperando también se suspendieron porque ahora las hace el mercado. Y nuevamente los salteños, nuestros pequeños productores, nuestros medianos productores, se quedan con la esperanza de qué pasará a futuro. No es posible que esto ocurra. No es posible que en este Congreso se sea indiferente con la provincia del interior. Se volvió moneda común solo pensar en capital. Escuché a diputados de la capital decir cómo puede ser que existan provincias que tengan tantos empleados públicos. No saben lo que es ustedes no poder producir porque la energía vale el doble de lo que vale en provincia de Buenos Aires o en Capital Federal. No tenemos gas y el gas vale el doble de lo que vale acá. Las provincias no tienen rutas para sacar su producción al mar. Los puertos han quedado encerrados con 2 o 3 provincias. ¿Qué país quieren tener a futuro? ¿De qué nación buscan si no logramos la igualdad? El Estado se va a generar sobre la base de provincias que hayan eliminado la inequidad y sobre legisladores que piensen en país, en federalismo y en nación. Esas son las bases para una Argentina futuro. Los partidos también tienen que tener el concepto de federalismo. La pobreza que tienen muchas provincias es producto de que acá solo se piensa en 3 o 4 lugares. Es necesario, señor presidente, que usted le dé un carácter federal a su gobierno, que convoque a los gobernadores, que elimine las asimetrías, que convoque a los partidos y que estos legisladores interpreten el concepto de que si no hay federalismo real y no hay eliminación de desigualdades, no va a existir la nación. Van a contar con nuestro apoyo, no porque lo hayamos votado, sino porque entendemos que es un presidente elegido constitucionalmente. Tendrá su apoyo en los elementos que creemos correspondientes y en los que no, no lo haremos. Pero quiero que entiendan, nosotros no somos dialogadores por sí y no somos los extorsionadores que usted dijo. Nosotros creemos en una nación. Creemos que la Argentina se tiene que consolidar como nación, tiene que resguardar a sus provincias y la equidad tiene que volver a ese pueblo. Gracias, señor presidente. Bueno, ahí escuchábamos al diputado nacional por Salta, el contador Pablo Outes, la exposición que hizo cuando se le dio la palabra en pleno debate del tema.
Y la verdad que para mí comparto las afirmaciones del contador Outes, porque después que termina su exposición, bueno, recibe un importante aplauso en el recinto legislativo. Y me parece que lo que planteó Pablo Outes ahí en el recinto habla de una verdad absoluta que hoy estamos viviendo. Particularmente en Salta, cuando Outes dice teníamos en marcha obras, teníamos esto, teníamos aquello, y ahora se para, y ahora queda en manos del mercado. Y creo que lo que hace referencia en ese sentido es, como se dice habitualmente, o al menos como nosotros, particularmente yo siempre lo digo, es un dato de la realidad. Es verdad también, porque esto uno como periodista, al menos yo en mis 38 años de periodista, lo escuché muchas veces cuando hablo con colegas de la capital federal particularmente, o de otras provincias, que me dice, che, bueno, pero Salta, como otras provincias, tiene un exceso de empleados públicos. Y lo dijo recién Outes. ¿Y cuáles son las perspectivas que tienen provincias como la nuestra, que tienen un capital enorme de recursos naturales y demás y humanos, si no encuentran un ámbito de trabajo y para desarrollarse que no sea en la actividad pública? Porque como dijo Outes acá, el tema de la creación de empleo genuino es muy difícil. Hoy, en este momento, ahora, a esta hora, el gobernador Gustavo Sáenz está en Alemania, junto con sus pares de lo que se llama la mesa del litio, más el gobernador de San Juan también, la ministra de Minería Flavia Rollón, como lo charlamos ayer con el presidente de la Cámara de Minería de Salta, que en 7 PM, el doctor Simón Pérez Alsina, de la importancia que tiene que en este caso el gobernador Sáenz haya ido a la Unión Europea para mostrar las bondades que tiene hoy, particularmente en Salta, pero en la región, y la posibilidad de la explotación del litio fundamentalmente y del cobre con todo lo que eso implica. Esa es la posibilidad de generar fuentes de trabajo genuinas fuera del ámbito público. Pero para eso hacen falta un montón de cosas. Lo charlamos ayer con el presidente de la Cámara de la Minería de Salta. Se están haciendo un montón de obras de infraestructura, particularmente el tema de camino, que también lo charlamos con el ministro de Infraestructura de la provincia muchas veces, el ingeniero Camacho. Porque, ¿de qué me sirve a mí, supongamos en la Puna, o en el tema de los minerales, o pongamos en el caso de Anta, que es una producción agrícola, ¿de qué me sirve que yo produzca en el lugar si después no la puedo sacar? O el costo para poder sacar esa producción, y me ponen una desventaja terrible respecto de otros lugares que están más cerca del puerto. Eso es lo que dice Outes en su discurso. Pensemos en un país más integrado. Desde acá, nosotros permanentemente hablamos de este tema de las asimetrías. Lo hablamos con el presidente de Saeta, lo que es la inequidad en el tema del reparto de los subsidios al transporte. Lo hablamos con el presidente del ente regulador, el doctor Carlos Sarabia. ¿Cómo puede ser que resulte más barato para un tipo que vive en Puerto Madero pagar el gas que para un tipo que vive acá en Barrio del Carmen, en Norte Grande, o alguien que vive en el interior de Salta? Acá se paga 2 y 3 veces más eso, lo mismo el transporte. Y obvio que hay una inequidad, y eso es lo que hay que hacerle ver al presidente Milei, más allá de que todos estamos de acuerdo en que si no se corrige
el gran problema que tiene este país, que es el déficit, a lo que hay que alcanzar es el déficit cero. Si no se consigue eso, y vamos a seguir con inflación y demás, pero que llegar a ese objetivo no sea otra vez a costa del interior, de las provincias y fundamentalmente de los ciudadanos del interior. Por eso me parece muy, pero muy acertada la exposición que hizo el diputado nacional Pablo Oute en el momento del tratamiento del proyecto, cuando le toca hacer uso de la palabra. La exposición que ha hecho me parece que marca un cuadro, pero absolutamente cierto, de lo que se vive en el interior, y particularmente en Salta, que lo charlamos con el ministro Camacho el otro día cuando hablamos con él, que dijo que peligra toda la continuidad de lo que son las obras de infraestructura. Es necesario que quien presida este país alguna vez tenga una mirada federal. Ya lo hemos hablado esto acá. El primer presidente constitucional, para no irnos en la historia, el primer presidente fue Alfonsín, y bueno, Alfonsín recuperó la democracia, un montón de cosas, afianzó la democracia, y a partir de ahí, el que lo sucede a Alfonsín es un hombre del interior, Carlos Saúl Menem, y la verdad que los del interior nos ilusionamos con el tema de decir, bueno, va a llegar un tipo que lo vive en carne propia, habiendo sido gobernador de La Rioja. Y dijimos, al fin va a tener una mirada desde el interior. Y entonces pondrá equidad en lo que es el tema del reparto de los recursos. Pero nos equivocamos, apenas Menem llegó a la capital federal, tiró al diablo el poncho, se sacó las patillas, empezó a usar trajes Armani, lo que más le importaba era la combinación de su pilcha, que se vestía espectacularmente, y lo demás quedó afuera. Desguazó el Estado, convirtió a todo lo que era el norte salteño, particularmente el departamento San Martín, con el tema de la explotación petrolera, cerró ferrocarriles, y ahí lo terminó de liquidar el interior, y después nunca más nadie volvió, ni él ni los que le siguieron. Cuando llegó Néstor Kirchner también dijimos, bueno, este flaco viene desde el sur. ¿Y qué hizo Néstor Kirchner? ¿Puso equidad en esto? No. Entonces nadie de los que gobierna, tampoco lo hizo De la Rúa, tampoco lo hizo Duhalde, no lo hizo nadie. Menos aún Cristina, y menos aún el mamarracho de Alberto Fernández. Y ahora a Milei le dice, che, mira el interior, hermano, pone un poco de equidad. Y me parece que eso es lo que hace falta. Por eso ahora, cuando empiece el debate, en particular el martes, cierro con esto, lo que como empecé, para mí el tema central de ese debate, que hay muchos temas importantes, movilidad jubilatoria, privatización de empresas y demás, pero el gran debate seguramente se va a dar con el pedido de los gobernadores que le hicieron a Milei, que le dijeron compartamos, coparticipamos la ley, esta ley que se llama el impuesto país, coparticipando, porque si no estamos en desventaja. Veremos cómo va a estar, pero me pareció muy, pero muy muy realista, un cuadro de situación muy bien descrito, el que hizo el diputado nacional por Salta, Pablo Oute, en la oportunidad del debate.